haciendo. El objetivo básicamente es compartir este estudio, ¿sí? Es decir que más que un maestro, yo quiero es que ustedes me vean como otro estudiante más que está buscando lo mismo que cada uno de ustedes está buscando, que está buscando acercarse más a Dios. Y pues quería como muy brevemente, porque pues de pronto va a ser tema de otra conversación, contarles un poco de la historia, por qué Uber está aquí en este momento hablando de estas cosas. Pues es una historia que comienza tiempo atrás cuando yo me gradué de la universidad y empiezo con el tema del emprendimiento. Yo soy ingeniero químico de profesión y emprendedor apasionado de corazón y pues desde que me gradué de la universidad monté mi primer proyecto empresarial y ese proyecto empresarial nació de algo muy simpático porque en su momento el deseo mío como ingeniero químico era justamente enfocarme en lo que era la ingeniería química. Yo trabajaba en Bavaria en esa época, que es una cervecería colombiana para los que están fuera de Colombia, y en Bavaria hacía un tema de control de calidad. ¿Qué pasaba allí? Estaba haciendo una tesis parcialmente para graduarme, que solo la tesis de un ingeniero químico era como si fuera todo el contenido. El título de la tesis era Factibilidad técnico-económica para el montaje de una planta embotelladora de agua utilizando como medio de desinfección microbiana luz ultravioleta. Entonces ya uno puede aplaudir después del título. Sin embargo, con el pasar del tiempo, después de 6 meses de trabajar arduamente, y estoy resumiendo muy rápido el tema, resulta que nos damos cuenta que esto no era lo que nosotros queríamos. Con mi compañero de tesis, nosotros estábamos más o menos en 10º semestre, ya finalizando la universidad, y pues resulta que nuestra rutina diaria era la siguiente: nos despertábamos muy temprano, 6 de la mañana, 5:30, la ruta de Bavaria nos recogía, y esa ruta nos recogía en la casa, nos llevaba a Bavaria, trabajábamos más o menos hasta las 4 de la tarde, 5, salíamos de ahí para la universidad, y pues ya después de llegar de la universidad, llegamos por ahí 9:30, 10 de la noche, nos teníamos que poner a trabajar en la tesis de grado, porque teníamos solamente un año. Y resulta que empezamos a sentir una cosita. Voy a describir más o menos lo que pasaba cuando llegamos a la casa. Llegamos a la casa de mi compañero que se llama Julián Cruz a trabajar en la tesis de grado porque necesitábamos avanzar. Y bueno, entonces llegábamos 9:30 de la noche, nos sentábamos y yo le decía, bueno, ¿y qué? Comamos alguito porque pues qué hambre, no podemos trabajar sin comer alguito. Entonces, sí, no, sí, comamos. Entonces nos servíamos, empezábamos a comer, prendíamos el televisor, estaban dando una novela, entonces terminábamos de comer y le decía el uno al otro, oye hermano, estamos como llenos y la novela, reposemos media horita y seguimos. No, pues listo, sí, reposemos media horita y seguimos. Y seguíamos viendo la novela, se terminaba la novela y entonces empezaban las propagandas de la siguiente y nosotros, uy, ahí viene la siguiente, no, veamos la siguiente, igual terminamos y listo, ya estamos bien reposados y seguimos. Y terminaba la siguiente y venía la otra y otra, uy, no. Bueno, la tercera es la vencida, hermano, nos terminamos de ver esta y listo, y seguimos. Cuando ya iba terminando esa tercera novela, pues resulta que mirábamos el reloj y decíamos, uy, no, pero es que ya son las 11 y mañana madrugar, uy, no, ¿sabe qué? Acostémonos, hermano, porque resulta que mañana tengo, no, sí, acostémonos, mañana trabajamos. Pues ese era un indicador claro que no estábamos haciendo lo que nos gustaba, un indicador claro que nos llevó a cambiar el proyecto de grado. Y resulta que cambiamos ese proyecto de grado y en otro momento les contaré cómo sigue esta historia porque es bastante interesante. Y nos lleva a un punto donde la vida nos pone en el sector de tecnología. Nace la idea de hacer un portal de ingeniería química en Internet. Y nos emocionamos tanto con esto, nos apasionamos tanto con esto, que después de terminar el proyecto de grado dijimos, ¿sabe qué? Yo no me voy a emplear nunca en mi vida. Yo voy a ser emprendedor, yo voy a ser empresario. Y pasamos la carta de renuncia a Bavaria y todos orgullosos porque nos pusimos a hacer cuentas alegres y decíamos, no, mejor dicho, tantos estudiantes de ingeniería química que nos paguen tanta plata por tantas universidades y tantas en Colombia y tantas, no, estamos millonarios
en 3 años estamos multimillonarios. Pues resulta que nos apasionamos tanto, 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 que nos metimos a montar empresa y empezamos una nueva vida, empezamos un nuevo proyecto, empezamos algo que estaba fuera de todos los planes, que era empezar a ser emprendedor. Y pues claramente empezó un camino de pruebas impresionantes. Nunca nos imaginamos que esas cuentas alegres no se iban a dar. El primer año, nada. El segundo año, nada. El tercer año, nada, y ya estábamos desesperados. Dijimos, no, otro cuarto año, nada. Y solo hasta después de 5 años empezó ese proyecto de grado a surgir y a coger cierto vuelo que otra vez caía y otra vez subía y otra vez caía y otra vez subía. Pero nos fue llevando lentamente hacia una historia que hoy puedo contar con gran felicidad porque es haciendo lo que me apasiona, es haciendo algo que verdaderamente no me da pereza ir a trabajar. Y, y pues quería contarles esto porque es un paralelo que vi yo en lo que ha sido mi relación con Dios. Mi relación con Dios ha pasado por todas las etapas y todas las curvas. Mi relación con Dios, como me imagino le ha pasado a la mayoría, empieza con la tradición de la familia. Y en mi caso, pues la tradición de la familia, una familia católica. Entonces, pues mi tradición era la relación con Dios desde el punto de vista católico. Y así fue pasando la vida, fue pasando la historia, fui creciendo y pues como también es natural, llegó un momento en el que ya no creía en nada, en el que yo decía, no, eso no existe Dios, confrontaba a mis papás, llegó un momento en el que la verdad yo no quería saber absolutamente nada del tema y seguí involucrándome en los temas del mundo. Paralelamente ya con este tema del emprendimiento, pues empecé a tener logros económicos que inclusive me hicieron alejar aún más de Dios porque me fui convenciendo de mis capacidades, de que yo podía lograrlo absolutamente todo, me fui convenciendo de mi inteligencia, un ingeniero químico, toda la carrera becado, no tuve que pagarme un solo peso, las mejores notas, me estaban saliendo ya los negocios después de un tiempo, pues imagínense, yo levitaba. Luego la idea de Dios para mí no era necesaria. Hasta que llegó un momento en el cual un gran amigo que empezó por los negocios me presenta a Jesús y me hace involucrar en este tema del cristianismo y me hace involucrar en todo el tema de conocer la salvación y empiezo a aprender y empiezo a involucrarme con la palabra de Dios, con la Biblia y sigo trabajando y sigo trabajando y sigo trabajando y luego ya empiezo a congregarme en una iglesia cristiana súper feliz y sigo avanzando y sigo avanzando. ¿Y qué pasó? Pasó que me enamoré perdidamente de Jesús. Pero el tema no paró ahí, no paró porque seguí descubriendo más cosas y seguí descubriendo cosas más profundas. Seguí llenándome de conocimiento celestial, de un conocimiento del cual es el que quiero compartir con ustedes y que quiero que todos nos llenemos, porque es algo que verdaderamente es impresionante. Toda esta búsqueda y a donde estamos en este momento, pues básicamente se traduce en varias cosas. Ustedes siempre van a tener una pregunta, siempre van a tener preguntas que finalmente no saben si tengan una respuesta o no tengan una respuesta. Ustedes van a tener preguntas donde vamos a ver, van a tener preguntas donde, como en mi caso, podrían decir, este mundo está lleno de preguntas. ¿Cuál es la finalidad de la vida en este mundo lleno de sufrimiento? ¿Hacia dónde va el mundo y la humanidad? ¿Con quién está la justicia de todas las ideologías y concepciones de la vida? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? ¿Cómo verdaderamente debemos vivir? ¿Finalmente será todo bueno o no? Y más preguntas. ¿Por qué hay diferencias tan drásticas entre las personas y entre los acontecimientos de sus vidas? ¿Por qué una persona tiene una vida fácil
mientras otra tiene una vida difícil y muy penosa? ¿Por qué una persona nace fuerte y sana mientras otra débil y discapacitada? ¿Por qué una gana un buen sustento con facilidad y la otra no? Alguien que fue bueno toda su vida y, como se dice, no mataba ni una mosca, muere de una cruel enfermedad aún siendo joven, mientras otro, que es un malvado, tiene una larga vida de riquezas y honores, y así sucesivamente muchas más diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y empiezo a adentrarme entonces en un mundo en el cual las preguntas me van acercando más a Dios y más a Dios y más a Dios y más a Dios, y voy encontrando una verdad que nace desde la raíz, desde esa raíz donde estamos injertados nosotros. ¿Y nos injertó quién? Jesús. Nos injertó Yeshua. Nos injertó en el seno de Abraham para descubrir cosas maravillosas. Y parte del estudio que quiero compartirles es justamente eso, porque nunca hemos fracasado y yo no me considero fracasado en los diferentes intentos. Al contrario, es parte del proceso. Y por eso hoy también parte del mensaje que yo quiero dejar y que me interesa siempre tener en mi corazón es no poner rótulos, no ponerme yo ni ponerle a los demás. No decir, ah, no, es que ellos son cristianos, o ellos son católicos, o ellos son testigos de Jehová, o ellos no son creyentes. No, porque todos somos uno y todos tenemos el mismo Dios y todos tenemos la misma oportunidad de injertarnos en el olivo original, donde está la verdadera esencia. Antes de entrar pues en materia, quería leerle dos cositas más. Quería leerle dos cositas que a mí me han puesto a reflexionar y que nos dan un buen preámbulo para hablar de la riqueza, para entrar en el jardín de la riqueza, para que verdaderamente con esta introducción empezamos a abrir nuestra mente y empecemos a conceptualizar cosas que de pronto en algún momento es posible que hayan estado en nuestra cabeza. Es posible que las hayamos leído, es posible que las hayamos escuchado, pero es posible también que tu mente haya estado cerrada y por tal motivo todo eso no haya funcionado. Recuerda que, como decía Leonardo da Vinci, la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Entonces, permítanme compartirles una lectura que los lleva un poco a este trasegar. Jesús, Yeshua, esto es Yeshua en hebreo. Y dice, en realidad hay una cierta nobleza en el pecado, algo esencial a nuestro género humano, que nos hace más preciados que los ángeles. Tan pronto como una relación transaccional se pone en juego, como en tú haces esto, yo haré lo otro. Si tú no haces esto, entonces nuestro impulso nos insta a apartarnos. Somos humanos, hay una persona en el interior y queremos relacionarnos como personas, no como lo que hacemos, sino como lo que somos. Así sucede con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Siempre estamos poniendo a prueba el uno al otro, probando para ver cuán profundamente se extiende esta relación, probando para ver que estás interesado en mí como yo me conozco a mí mismo o estás interesado en lo que puedes obtener de mí. Del mismo modo, cuando se trata de una relación con la mente interna del cosmos, queremos relacionarnos con ella desde nuestro ser interno, desde nuestro ser humano, no desde nuestra conducta únicamente. Esa fue la prueba que le pusimos cuando hicimos el becerro de oro. Con aquella rebelión preguntamos, incluso si rompemos esas reglas que tú nos diste, ¿nos seguirás amando?, le preguntamos a Dios. Esa fue la prueba de Eva. Con la historia de Eva termina la creación de Dios, su proyecto de dirección de arriba a abajo, y comienza la historia de la humanidad, la historia para la cual se creó el universo en primer lugar, la historia de gente real, de gente viva, que puede hacer lo que él quiera, pero que también puede terminar haciendo cualquier cosa.
Sus vidas son valiosas por esto solamente. Si es así, si el pecado es tan bello, ¿quizás podamos seguir pecando? No, porque en la sombra oscura del pecado mismo no hay belleza, sino solo en su rectificación. Vuelvo y repito, ¿debemos seguir pecando ya al saber esto? No, porque en la sombra oscura del pecado mismo no hay belleza, sino solo en su rectificación. Y esto es lo que faltaba en la historia de Eva, la rectificación. En todas las instancias donde su historia reaparece, con su primer hijo Caín, con la fabricación del becerro de oro, con David y Betseba, con la destrucción del templo, en todos estos pecados y traiciones, la historia continúa y se rectifica. Hay remordimiento, retorno y una intensificación de la relación. El acuerdo contractual se renueva, pero ahora con una base más profunda, una base íntima, fundada en la persona interior y en un Dios interno. Pero el pecado de Eva, la primera desconexión de la cual provienen las demás fisuras, permanece sin rectificar. Ella, la madre de todos nosotros, la separación entre cuerpo y espíritu, mujer y hombre, entre género humano y Dios, y de esta forma crear aquella relación íntima con lo divino, esa relación que Eva buscaba desesperadamente. Impresionante. Y básicamente aquí estamos, porque estamos queriendo rectificar, estamos queriendo poner algo fuera de nuestra conciencia. Y aquí es donde empieza este proceso de compartir el jardín de la riqueza. El jardín de la riqueza busca esto que ven en su pantalla, esta cara alegre de esta niña, esta cara feliz y contenta que siempre debe permanecer en nuestra boca. Y para tener esto tenemos que empezar con algo clave, y son tener conciencia de las deudas. Aquí hago un par y quisiera saber si todos están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Por favor, levanten la mano si todos están escuchándome, si están viendo la pantalla donde dice abramos los ojos, deudas. Ok, perfecto. Veo que todos están viendo la pantalla. Muy bien. Listo. Perfecto. Bueno, pueden bajar la mano. Vamos a tener un concepto diferente de esto porque tenemos que abrir los ojos, ya que las deudas afectan a personas serias, responsables y de altos ingresos. O sea que, primer punto, esto no es algo única y exclusivamente de los pobres. Adicionalmente, las deudas no distinguen entre los haraganes y los trabajadores, los bajos ingresos o los altos ingresos. Es decir, que las deudas nos afectan a absolutamente todos. Y pues la pregunta es esa, ¿por qué las deudas nos afectan a todos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que las deudas nos afectan a todos? ¿Ustedes por qué consideran que esto es un punto para reflexionar? ¿Por qué las deudas no difiere entre si la persona es rica o es pobre, sino que es algo que nos afecta a todos? Aquí está la respuesta. Las deudas nos afectan a todos porque las deudas son en realidad un castigo por alguna transgresión que he cometido. Alguna transgresión que he cometido. Y pues aquí hay algo importante porque empezamos a llevar las deudas a un plano netamente espiritual. Y como leíamos anteriormente en el pasaje
de retorno y donde vemos ese claro ejemplo de Eva, donde nos muestra que pecó, pero que definitivamente tenemos la posibilidad de rectificar, nos encontramos con un panorama diferente. Cuando estudiamos un poco lo que es las deudas y lo que dice la palabra respecto a las deudas, encontramos que las deudas esclavizan al deudor. Es decir, el deudor se vuelve esclavo a la persona a la que le debe. Se vuelve un completo esclavo de la persona a la que le debe. Y esto quiere decir, más allá de nuestra mirada material, es que en el espíritu ocurren cosas, ocurren ligamentos espirituales, tanto así que si estudiamos bien la palabra, todos escuchamos que o hemos leído el año del jubileo. El año del jubileo, cuando podemos leer en la Torá, en los primeros 5 libros, era un año que era el séptimo año. En ese séptimo año, la Torá manda a que se salden todas las deudas. Es decir, que si yo le debía a alguien 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos y llegaba al año 7 y yo no tenía para pagarle las deudas, pues simplemente esa persona me ponía el saldo en rojo y nuevamente todo empezaba a andar. Pero ahí solo lo estamos mirando desde una cara de la moneda, y es que el que debía está liberándose del el prestamista. Y desde el punto espiritual, cuando lo miramos, es un poco más profundo, porque Dios manda esta ley no solamente para beneficiar a los deudores, Dios mandaba esta ley para beneficiar también a los prestamistas, porque cuando hacemos un enlace espiritual, no solamente estamos haciendo un enlace en una única vía, el enlace espiritual es siempre en 2 vías. Nosotros cuando nos endeudamos, cuando le pedimos prestado a alguien, estamos enlazándonos con el espíritu de esa otra persona. Cuando estudiamos las palabras y sabemos que el fruto de nuestro esfuerzo es como la vida misma, es porque tú has dado tu vida, tu tiempo para ganar tu dinero. Es decir, que ahí está tu vida, ahí está tu alma puesta en ese tiempo traducido en dinero, y eso tú se lo has prestado a alguien. Y en ese momento tú has quedado enlazado en espíritu con esa persona que recibe la deuda. O al revés, si fuiste tú quien fuiste a pedir una deuda, quedaste enlazado con ese deudor. Por eso cuando estudiamos las escrituras estaba el año del jubileo, para que precisamente todas estas ataduras espirituales se cortaran y nadie quedara conectado a nadie. Simplemente quedáramos siempre conectados con nuestro Creador y pudiéramos nuevamente retomar durante estos nuevos 7 años un nuevo aire. Entonces, entrando un poco más en materia y yendo ya con este concepto espiritual claro en nuestra mente, vamos a ver otro punto importante. Este punto importante trata de las personas con deudas, ¿cuáles son entonces esas consecuencias espirituales? Y la principal es que su vida no es vida. O sea, una persona cuando no es capaz de pagar sus deudas va a sentir desánimo, infelicidad, va a perderle el sentido a la vida, van a haber peleas conyugales, va a haber mala educación a los hijos, mala salud, tensión, nervios, angustia. Y pues en realidad hay un sufrimiento material y un sufrimiento espiritual. Ojo, un sufrimiento espiritual. Aquí quiero hacer un paréntesis y es aclarar, ¿a quién se considera endeudado? Pues esto toca hilar bastante fino, porque la respuesta es, se considera endeudado a todo aquel que debe dinero y no tiene la forma de devolverlo. Entonces pongan mucha atención, a todo aquel que debe dinero y no tiene la forma de devolverlo. No tiene la forma de devolverlo. Quiere decir que todo depende de ti. Todo depende de ti. Porque cuando eres íntegro, eres perfectamente consciente de que es imposible no devolver
una deuda que te hayan hecho, ¿sí? Pero más que devolverla, es no devolverla en la fecha que hayas convenido, y no una parte, todo el dinero, porque hay una pregunta: ¿cómo le vas a causar sufrimiento a otra persona y precisamente a la que le hizo el enorme favor de prestarle? Y aquí entonces empieza a seguir teniendo gran importancia el tema de la conexión espiritual, porque como ya lo vimos, estamos atados espiritualmente. ¿Qué pasa? Yo tengo la capacidad de pagar una deuda pequeña y no tengo el flujo de efectivo porque me están retrasando un pago. Yo puedo hacer el compromiso, sé que de aquí recibo esta plata y la pago. En ese caso no me considero endeudado. Sin embargo, en muchos de los casos y en la mayoría ocurre que por lo regular yo no estoy consciente de que vaya a recibir el ingreso que me va a permitir pagar esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo no estoy pagando esta deuda a la persona, estoy generándole un daño espiritual a esa otra persona. Y estoy generándole un daño espiritual grave, porque esta persona empieza a sufrir porque el sustento por el que ella había trabajado ya no puede contar con esa parte del sustento. Y ahí nosotros empezamos a bloquear todos los canales de bendición que empiezan o que están definidos para nosotros para que lleguen todas esas bendiciones a nuestra casa. Yo recuerdo en mi vida que en todo este proceso empresarial eh, empecé a hacer negocios y empezó a irme muy bien. Y resulta que empecé a hacer negocios de 100.000, de 1.000.000, de 50 millones, de 200 millones, de 500 millones. Y yo veía que aumentaba y aumentaba y aumentaba y crecía. Y vendía bastante, pero también ocurría que las deudas también crecían. Y crecían, y crecían. Porque no importaba lo que yo ganara. Yo ganaba más y gastaba más. Y resulta que llegó un momento en la vida, cuando yo ya había pasado por muchas cosas, que vino una crisis en mi compañía. Una gran crisis que realmente pues me llevó a una quiebra y no poder contar con un dinero que yo tenía presupuestado. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que empecé a incumplir muchas de las obligaciones que tenía, pero muchas de las obligaciones que tenía. Cuando empecé a incumplir, pues empezó todo a venirse abajo. Detrás de las deudas empezó a venirse ya el sustento de mi hogar, empecé a tener problemas con mi esposa, empezaba a tener problemas que inclusive, si uno lo miraba, aparentemente no tenían nada que ver con las deudas. Pero hoy ya con la conciencia que hay, claramente venía de ahí, venía de esa insuficiencia económica y de no poder pagar las deudas. Y resulta que en mi caso, ¿qué pasó? En mi caso tuvimos que acercarnos bastante a Dios y acercarnos para pedirle a Él la instrucción de qué teníamos que hacer. Y me acuerdo bastante de una palabra que me da el Señor y dice: humíllate pues ante la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. ¡Wow! ¿Humillarme yo? Pero si yo he sido exitoso toda la vida, ¿humillarme yo? No, pero ¿cómo así? Y ya tenía una relación con Dios. Pues sí, Señor, humíllate, porque así como estás sufriendo tú, así también están sufriendo las otras personas a las que les estás debiendo ese dinero. Y tú no has hecho un cambio trascendental. Y tú sigues con tu mismo estilo de vida. Humíllate pues, humíllate ante mi poderosa mano, que yo te exaltaré a su debido tiempo. Y pues decido creerle, ¿no? Decido creerle y decido humillarme. Y la humillación fue tremenda humillación. O sea, las instrucciones fueron claras: humíllate. No fue, pásate un apartamento más económico, no fue, deja estos lujitos. No, 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 no. Era humíllate. Y pues
En esa obediencia donde uno quiebra la cerviz y se suelta completamente en las manos del Creador, pues hablamos con mi esposa y gracias a Dios Él puso en su corazón también un deseo de acompañarme en el proceso. Y es algo que agradezco inmensamente y que hizo que creciera mi amor por mi esposa, porque tuvimos que tomar una decisión. Y la decisión fue cambiar totalmente nuestro estilo de vida. ¿Y qué fue cambiar totalmente nuestro estilo de vida? Fue entregar el apartamento donde vivíamos, fue ir a tocarle la puerta a mis papás y decirles por primera vez en la vida, papá, qué pena, pero necesito que me ayuden. Y ese necesito que me ayuden era humillarme porque ellos hasta ese momento, antes de yo ir a hablar con ellos pensaban que yo era el hombre más exitoso de la vida y era el hombre ejemplo, el demostrar de la familia. Llego yo y les digo, papá, necesito que me ayude, mamá, necesito que me ayude. Los cité a una cena y les digo, miren, la verdad tenemos esta situación, estamos en problemas económicos, todo cambió en la compañía, estamos llenos de deudas y necesitamos empezar a pagar todas las deudas. Hicimos un plan como a 3 años para alcanzar a pagar estas deudas según lo que debemos. Sacamos todo el listado de deudas y pues parte de la ayuda que necesito, la verdad, es que necesitamos venirnos a vivir al apartamento que ustedes tienen abajo de su casa. Necesito que se lo pida a los inquilinos y necesito que por favor no nos cobren arriendo. Y ellos me miraban, ¿en serio? No lo puedo creer. Y yo, sí, padre, pero ¿saben qué? En los ojos de ellos, más que juicio, yo vi alegría. O sea, yo como que veía los ojos de Dios mirándome y sonriéndome y diciéndome, ok, estás confiando, lo estás haciendo. Y mis padres inmediatamente me dicen, no te preocupes, hijo, ya mismo vamos a pedir el apartamento y tienes todo nuestro apoyo y no vas a pagar un peso y todo eso lo vas a abonar a tus deudas. Y yo, en serio, wow, me fui supremamente feliz, pero no solamente feliz porque me ayudaron, sino porque al hacer que ellos me ayudaran a mí, ellos también se sintieron felices. Y empecé yo a aprender muchísimas más cosas a partir de esta, entre comillas, problemática en la que me encontraba. Mis padres se sentían muy felices de poder ayudar a un hijo. Y eso me sorprendía bastante porque realmente yo decía, wow, nunca me imaginé que mis papás se fueran a poner tan felices. O sea, esto ya es un gran logro, es una gran ganancia de esta humillación. Pues voy y le cuento a mi cuñado Jaime, a mi hermanita, y les digo también en la que estoy, y me dicen ellos, uy, hermano, ¿cómo así? Pero tome la decisión ya, entonces hagamos una cosa, ¿por qué no se vienen a una habitación de mi casa donde duerme Valentina, una de mis sobrinas, y duerme ahí mientras sus papás le entregan el apartamento y arreglan el apartamento para que usted se vaya a vivir? Y yo, ¿y cómo así? Sí, hermano, para que actúe ya, para que no esperen esos meses hasta que le desocupen el apartamento y siga ampliando su problema, sino que actúe ya. O sea que yo pensaba que ya me había humillado, pero Dios quería aún más, aún más. Y yo dije, ok, listo, me miré con mi esposa y estábamos totalmente alineados y decimos, listo, vamos para esa. Pues tomamos las decisiones rápido y como a los 15 días, después de estar viviendo en un piso 23, bonito el apartamento, nos trasladamos a la habitación, a una habitación en la casa de mi hermana y mi cuñado. Mi esposa, mi hijo y yo. Increíble, yo no lo podía creer. Llegábamos ahí y en la cama de mi sobrina, y bueno, mi amor, pues aquí estamos y orábamos a Dios y le decíamos, Padre, pues estamos siguiendo tu instrucción, queremos pagar estas deudas porque queremos ser libres, la verdad, y queremos cambiar realmente esta realidad. Y empezó a pasar el tiempo y empezamos a compartir en familia y veo yo como el amor de mi cuñado y el amor de mi hermana y de mis sobrinas tan grande, veo a mi hijo tan feliz con ellas conviviendo y cómo veía la mano de Dios a través de todos ellos de una forma sobrenatural. Yo humillándome, todo un empresario de la tecnología,
viviendo en el cuarto de una habitación de mi hermana, después de haber manejado dinero, después de haber manejado cosas grandes, viajado por todo el mundo y me encontraba en esa situación. Pero ¿saben qué? Mi espíritu se regocijaba. Empezaba a entender que la felicidad real era esa, era estar ahí, en ese momento, sostenido por la mano de Dios a través de mi familia. Y lo más hermoso era que Dios me seguía humillando más. Venían amigos de la familia a visitarnos a la casa, a visitarnos no, a visitar a Jaime, y pues yo los conocía, amigos de empresarios muy grandes, y llegaban a la casa y yo me acuerdo que yo salía y yo decía, wow, esta otra prueba, y yo tenía que verlo y yo decía, wow, ¿y ahora qué? Y Dios me decía, vaya, 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 siéntese, vaya, hable, y habla que usted está viviendo aquí en una habitación. Y yo, no puede ser. Pues sí, me tocaba ir a hacerlo. Me tocaba ir a hablar, a hablarlo normalmente, como si no pasara nada. En mi interior era un nudo, pero todo eso yo sentía como se iba rompiendo y cómo iba saliendo de ese gran proceso. Y para ir resumiendo el tema, pasaron como 2 meses viviendo en ese cuarto de una forma espectacular. Mis papás me arreglaron o nos arreglaron a nuestra familia el apartamento de una forma hermosísima, un apartamento muy chiquito, pero ese apartamento cuando yo fui a verlo con mis hijos, una anécdota muy chistosa con mi hijo, fui a verlo con mi hijo cuando lo entregaron los inquilinos anteriores y pues le digo, hijo, mira dónde nos vamos a venir a vivir. Y cuando él lo vio, los inquilinos lo habían dejado horrible, era feísimo. Y mi hijo lo vio y se puso a llorar y dijo, papi, aquí vamos a vivir. Y yo veía a mi hijo llorar y ustedes no saben cómo se me partía el corazón por dentro y yo por fuera decía, papito, pero tranquilo, mi amor, ponle cuidado que cuando nos vengamos a vivir va a estar diferente. Y él, bueno, papi, me abrazaba, tenía como 7, 8 años en ese momento. Cuando salimos de la habitación, después de 2 meses de vivir con mi hermana y llegamos al apartamento donde mis papás nos tenían preparados, ¡oh, qué sorpresa! Entro con mi hijo y todo remodelado, todo nuevo, pisos nuevos, paredes, baño nuevo, cocina nueva. Mi hijo abrió los ojos y dijo, papi, ¿es el mismo apartamento? ¡Wow! Está hermosísimo. Ustedes no se saben la mirada al cielo y las gracias que yo le di a Dios. O sea, yo le di gracias porque en ese momento sentía otra vez su mano. Y este proceso duró un tiempo y nosotros empezamos muy juicioso con mi esposa a hacer el listado y a pagar, 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 y a pagar constantemente de tal forma que nos fuimos como acortando el tiempo, la meta era a 3 años, y oh sorpresa, en 16 o 14 meses teníamos pago todas las deudas. Y fue impresionante porque empezamos a entender un concepto clave cuando estábamos libres de deudas. Y cuando estábamos libres de deudas en ese momento, nos dimos cuenta de algo clave y era esto, que empezábamos a tener una decencia básica. Y la decencia básica era la que ven en pantalla. Y era que teníamos la conciencia de que el dinero que teníamos en el bolsillo cuando teníamos todas esas deudas realmente no nos pertenecía a nosotros. Y que cada vez que comprábamos algo y cada vez que usábamos ese dinero con otro objetivo diferente a pagar esa deuda, estábamos con la conciencia de que estábamos usando el dinero de otra persona y no nuestro propio dinero. Pero bueno, después de haberles contado todo esto, de haberles contado mi testimonio, pues yo puedo decirles que es posible salir de las deudas. Y pues ustedes también se lo preguntarán, cada uno con su deuda allí, ¿cómo puedo salir de ese círculo vicioso de las deudas? ¿Qué puedo hacer para salir? No todos tienen que seguir todo ese mismo trabajo que me tocó hacer a mí, pero en mí sí les puedo decir que se cumplió la promesa de Dios de esa palabra que me dio, humíllate ante la poderosa mano de Dios para que yo te exalte a su debido tiempo. Y ese humíllense se relacionan con esto.
Y es que el Salmo 37 decía, el malvado, o dice, el malvado pide prestado y no devuelve. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. El malvado pide prestado y no devuelve, dice el Salmo 37. Y ese Salmo 37, la verdad, es fuerte, porque si tú lo estudias en profundidad, tú vas a entender que el malvado no es el que no devuelve, el malvado pide prestado, o sea que desde el mismo momento en el que pido prestado, ya me estoy convirtiendo en malvado. Entonces, ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? Con la honestidad y el estándar ético, porque esa es la única conciencia que me quita esa esclavitud espiritual, es la conciencia espiritual. Y para que tengamos muy claro, ir resumiendo este proceso espiritual, veamos Génesis 22, que decía, yo hablo como si decía, claro que en los términos de Dios, decía, dice y seguirá diciendo. Génesis 22. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Cuando uno empieza a estudiar este pasaje con profundidad, nos podemos detener a entender algo que nos va a quitar un velo impresionante, y es, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, ¿sí? Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Y esta parte es bien impresionante. ¿Por qué es impresionante esta parte? Porque cuando analizamos lo que quería decir aquí la palabra nos dice que Abraham miró a lo lejos y después de haberlo mirado a lo lejos, le dijeron, ¿ustedes no ven lo que yo veo? O sea, cuando Abraham le dice, ¿ustedes vieron lo que yo vi? O sea, en este momento yo les puedo decir a ustedes, yo vi algo con las deudas. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes vieron lo que yo vi en ese momento y lo que me llevó a humillarme para que después Dios me levante? ¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¿Acaso no ven lo que veo? ¿Saben qué fue lo que contestaron los siervos? Los siervos de Abraham contestaron, no, nosotros no vemos nada. Entonces Abraham les dijo, pues dado que no ven nada, dado que ustedes no ven como no ve el burro, entonces, pues nosotros vamos a avanzar y ustedes se van a quedar. Es decir, que esto nos muestra que el burro al final es un esclavo, porque el burro le pertenece al hombre. Y comparó a esos hombres con el burro, es decir, que los puso en un nivel de esclavitud. Quédense aquí con el burro. Quiere decir en el hebreo que el término con, que se escribe con dos letras, ain y mein, también puede leerse como nación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como ustedes son una nación parecida al burro, entonces se quedan aquí, son como un animal. Y pues si nosotros no empezamos a levantar esta conciencia de que en el ámbito espiritual ocurren cosas cuando yo me endeudo, difícilmente puedo mantenerme en el estándar ético y difícilmente voy a poder empezar a pagar estas deudas. Difícilmente. O sea, es algo que realmente me va a cambiar el concepto en la medida que yo entienda que el enlace espiritual es el que debo romper. Si no entiendo esta parte, voy a seguir parado en el mismo estado, no importa cuánto gane,
no importa mis ingresos, no importa nada de eso. Por eso la invitación es a que te hagas la siguiente pregunta. Hazte una pregunta concreta, hazte una pregunta sencilla. Mira la pantalla y lee. ¿Existe algún placer que valga la pena para que yo descienda al nivel espiritual de un animal? Mucha atención, vuelvo y la repito. ¿Existe algún placer que valga la pena para que yo descienda al nivel espiritual de un animal? Y aquí es donde es importante la reflexión y es importante que analicemos detallitos de en qué estoy yo fundamentando mis deudas. Cuando yo empecé a analizar en qué estaba yo fundamentando mis deudas, me di cuenta que la deuda era para comprar un carro, la deuda era para irme a pasear, la deuda era para comprarme un celular o de pronto para comprarme ropita o para placeres, cenar en buenos restaurantes, tarjeta de crédito. Y fue impresionante porque cuando empiezo a entender esto que decía Abraham, decía, no, definitivamente no hay ningún placer que valga la pena para que yo descienda al nivel espiritual de un burro y me estanque y me quede ahí sin subir a la cima, como subió Abraham a la presencia de Dios. Yo no quiero quedarme ahí, abajo en la montaña, por estar satisfaciéndome de placeres que al final me hacen descender espiritualmente. No, al contrario, yo deseo crecer espiritualmente, sacrificando ciertos placeres si lo que Dios ha querido para mí es justamente esa provisión. Porque empecé a entender que la provisión no la genero yo, la provisión viene directamente de Dios. Él es quien me da absolutamente toda la provisión. No soy yo nunca, no es mi esfuerzo. La vasija espiritual por tal motivo para yo obtener el sustento es la confianza en el Creador. Es decir que si yo quiero tener un sustento, si yo quiero salir de las deudas, si yo quiero empezar a entrar en el jardín de la riqueza, existe una única posibilidad y es que empiece a utilizar la vasija correcta. Primero identificar la vasija correcta, luego empezar a hacer que esta vasija crezca, porque de nada me sirve que la vasija se quede chiquita. Les ponía yo que es el ejemplo de un carro tanque y que en algún momento llegaba un carro en un barrio de Bogotá se quedaron sin agua y entonces llegaron un carro tanque a traer agua y salieron unas personas corriendo y dentro de esa salió una persona con un vasito de la casa y le dijo al carro tanque, écheme agua, y el carro tanque vaciaba y vaciaba agua, vaciaba y con toda la fuerza, con toda la fuerza, con toda la fuerza, y acabó de vaciar toda el agua. Y al final, ¿con qué quedó esa persona que salió con ese vasito? Con un vasito de agua. O sea que no importó la cantidad de agua que virtieron en ese vaso. Él solamente pudo quedarse con la capacidad del vaso que tenía como vasija. Y es ahí donde, una vez identificada la vasija, que es una vasija espiritual, tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es hacer que esta vasija crezca. ¿Y la vasija cuál es? Es la confianza en el Creador. No hay otra vasija diferente a la confianza en el Creador. Y aquí nos empezamos a acercar al jardín de la riqueza. Porque lo primero que quise mostrarles era ese Goliat que de pronto tienes al frente. Esa montaña que está obstaculizando muchísimas cosas para esa riqueza que Dios tiene preparada para ti, porque ahí la tiene. Ese carro tanque, Él quiere llegar, créeme que Él tiene más ganas de llegar con el carro tanque a vaciar el agua en tu vasija que la capacidad de la vasija que tú tienes en tus manos.
Entonces, una vez que identificamos esta vasija y la vasija espiritual, que es la confianza en el Creador, tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que hacemos con esta vasija, porque las deudas es como yo romper la vasija. Entonces yo no puedo caer nuevamente en la deuda, porque el deudor pierde la confianza en el Creador. Ojo, el deudor pierde la confianza en el Creador. Y si yo pierdo la confianza en el Creador, que era mi vasija, al final estoy dándole martillo a mi vasija. Estoy rompiendo la vasija de la confianza en el Creador. La estoy volviendo pedazos. Quiere decir que al final, así llegue ese carrotanque, ni siquiera me va a quedar el vasito que yo podría acercar para recibir la riqueza que Él tanto desea darme. ¿Es posible contraer deudas para hacer negocios? Y esto es algo importante y quiero ponerlo como paréntesis, porque a veces nosotros los emprendedores tenemos algo muy chistoso y es que como hacemos cuentas alegres, pues esas cuentas alegres nos llevan a actuar de una forma que es desmedida en los compromisos que adquirimos. En mi caso, como les dije, esa fue una de las causas de mi quiebra. Las causas de mi quiebra fue que empecé a adquirir deudas con mi plan de negocios, porque yo hice planes, hice cuentas, proyecté y dije, no, voy a tener tantos ingresos, mi flujo de caja va a ser de esta forma, entonces voy a comprometerme con estas deudas y al final no funcionó. Entonces, no es posible, no es necesario contraer deudas para hacer negocios. Ojo, hay excepciones, pero no quisiera hacer énfasis en las excepciones. Quisiera más bien aquí hacer énfasis en la limitación, en la restricción de hacerlas. Realmente, cuando uno contrae deudas para hacer negocios, es un deseo que se origina en el aspecto espiritual impuro, ¿sí? El aspecto espiritual impuro es parte de lo que a nosotros nos hace hacer esas cuentas alegres que en mi caso me pasó. Ese aspecto espiritual impuro fue el mismo que en mi caso, al tener tanto éxito, me hizo volver egocéntrico y me hizo pensar que todo el fruto, toda la cosecha era por mi propio esfuerzo, el mismo que me hizo endeudarme. Y, y pues, ¿qué pasa con las consecuencias cuando uno se endeuda? Empieza a pasar algo que es bastante crítico, y es que las deudas me generan problemas conyugales. No existe la disputa en el hogar a menos que el sustento sea insuficiente. Y resulta que la mujer tiene una profunda necesidad emocional de contar con cierta seguridad financiera. Y eso lo podemos encontrar en el Proverbio 17.1. En ese Proverbio 17.1, pues nos habla la palabra y reafirma un poco lo que aquí les estoy contando, porque pues de pronto dirán los hombres, pero o sea, no, ya sé para dónde va. Yo voy realmente hacia donde es la verdad. Y pues la verdad dice, es que mejor es un bocado seco con paz que una casa llena de festejo con contiendas, ¿cierto? Y las deudas y los problemas conyugales es algo que me pone en gran problema con mi esposa y en gran problema con mis hijos. Vamos a empezar a darnos cuenta que cuando nosotros tenemos hijos, empezamos a hacer que estos hijos crezcan con una falsa creencia, y es de que en la vida lo más importante es el dinero. Y esto es crítico, porque al ser adultos van a pensar en una sola cosa, en cómo ganar más y más y más dinero. Y cuando uno piensa en cómo ganar más y más y más dinero, vamos a tener toda clase de miedos. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos deudas en nuestro hogar y nuestro hogar ya tiene hijos. Cuando nosotros tenemos hijos y tenemos deudas, empezamos a llenarlos a ellos de esa misma carga espiritual.
Todos conocemos la historia de las maldiciones generacionales, todos conocemos las historias de las bendiciones generacionales, pero aquí lo interesante es que sin darme cuenta, yo estoy generando en ese niño una persona netamente materialista, una persona que está cambiando la orientación correcta de tener la confianza en Dios y que lo más importante sea Dios, a un niño que al escuchar todo su tiempo, dinero, deudas, cómo le voy a pagar, no estoy, si me llama Julanito, yo no estoy, que por favor, ¿cómo voy a hacer con estos problemas de las deudas? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el colegio, el niño? ¿Cómo? Y todo el tiempo están escuchando eso. Ellos lo único que van a decir, no, el dinero es lo más importante. El dinero es lo más importante. Y su enfoque y cómo van a seguir creciendo es quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero, y eso es lo que le pasa al 99% de la población mundial. En algún momento, cada uno de nosotros hemos perdido el enfoque de la vida. Cada uno de nosotros teníamos nuestro orden de prioridades invertido. En mi caso, yo me acuerdo que tenía el orden de prioridades invertido porque antes de caer en mi crisis, mis prioridades eran las siguientes. Voy a decirlas a ver si alguno de ustedes se ha identificado conmigo. Mi prioridad era ganar más dinero, tener buenos negocios, la empresa que creciera, comprarme pues la camioneta, el apartamento, la oficina, viajar a todos lados, comer en buenos restaurantes, y pues todo esto si lo puedo hacer con mi familia chévere y con los amigos, y de pronto por acá mis papás, y por aquí abajito ya de pronto si en algún momento me queda tiempo Dios. Ese era mi orden de prioridades antes. Y ese era un orden de prioridades que se me formó en mi hogar. Y era un orden de prioridades que de pronto yo le estaba generando a mi hijo, inconscientemente. Pero cuando paso por todo este proceso que les conté, y cuando logro humillarme, y cuando logro entender qué era lo importante, todo fue muy simple. Porque miren, esa pirámide de prioridades dio la vuelta. ¡Frum! Pero o sea, la vuelta completa. ¿Qué era lo que estaba abajo? Lo que ahora está arriba, Dios. Lo más importante es Dios, mi confianza en Dios. Después mi esposa, después mis hijos, después mis familiares cercanos, mis papás, después los amigos, después por acá la empresa, después los negocios, después el dinero. Es decir, todo cambió y la vasija empezó a llenarse. Ustedes no me los van a creer, pero después de que salimos de la deuda en un diciembre, hace poco, hace muy poco realmente, como un año y medio, y salimos de la deuda en ese diciembre, somos libres, pagamos todo, fue como si hubieran roto la atadura espiritual que teníamos con esos prestamistas. ¡Fu! Nosotros habíamos dicho que en 3 años y lo hicimos en 16 meses. Resulta que llegamos de vacaciones de fin de año, que hasta nos pudimos dar vacaciones, y llegamos a Bogotá, y pues a empezar de nuevo, y dentro del el plan que teníamos para el nuevo año era pues empezar a buscar la posibilidad de un apartamento. Y le pedimos a Dios, Dios, ayúdanos ahora con un apartamento, por favor, que podamos pagar, mira, esta es nuestra capacidad, ta, 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 ta. Miren, enero, al siguiente mes, venía yo con mi cuñado por la calle, cuando íbamos viendo locales y todo, y llegamos a una esquina donde había, se vende, y me dice mi cuñado, hermano, mire, ese es su apartamento, impresionante, me profetizó. Ese apartamento es desde el que hoy le estoy transmitiendo a ustedes esta enseñanza. Y ahí fue donde se cumplió la promesa de yo te exaltaré a su debido tiempo. Porque Dios cumple. Porque crecer esa vasija realmente trae beneficios. Porque no hay palabra que llegue vacía. Para Dios es imposible incumplir una palabra porque Él dice, yo no soy hombre para incumplir. Y aquí algo importante, y es que los niños no tienen la capacidad de comprender las dificultades que enfrentan sus padres. ¿Por qué? Porque para los niños, los padres son una fuente inagotable de provisiones, ropa, dinero y todo lo que necesiten. ¿Alguna relación con nuestra
realidad y nuestra relación con Dios? Nuestro Padre, ¿cómo lo consideramos? Como una fuente inagotable de provisiones, de ropa, dinero y todo lo que necesitamos. Pero fíjense que nosotros mismos somos los que le cambiamos el concepto de Dios a nuestros hijos, porque cuando los involucramos en todo este problema financiero, empezamos a involucrarlos en un concepto diferente. Y el concepto diferente es que no somos fuente inagotable de provisiones. Es decir, les toca a ellos buscar el dinero. Por eso nosotros hoy pensamos, mi Dios no es una fuente inagotable de provisiones. Soy yo el que tengo que buscar más y más dinero. Y ahí empiezan los problemas. Pues cumpliendo con el horario, que ya estamos en las 9:36, pues hasta aquí quería yo llegar con el tema de la primera parte y, y dejar la siguiente para la próxima clase del próximo jueves a las 8:30. El siguiente tema es algo supremamente impresionante. Lo que hasta ahora hicimos fue una introducción, pero vamos a empezar a entender cómo la vasija para la bendición divina empieza en algo que tenemos a la mano, ¿sí? Algo que realmente usted se va a reír donde todos lo supiéramos, o sea, habría una mano de ricos en el mundo de forma impresionante y la vida sería muy diferente. Entonces, pues yo quería dejar hasta aquí el tema porque pues es un tema largo, es un tema que estoy estudiando yo, porque es un tema que yo estoy pasándolo a la práctica. Es más, durante esta enseñanza yo estoy queriendo construir un testimonio y yo les voy a estar contando a ustedes, así como les conté hoy parte de lo que ha ocurrido al poner en práctica estas cosas, qué sigue ocurriendo en mi vida. Ustedes van a ver un testimonio aquí en vivo, pero yo no quiero verme solo en este testimonio. Yo quiero verlo a cada uno de ustedes también viviendo este testimonio. Por eso no quiero que se quede esto en una simple enseñanza como todas las enseñanzas que siempre recibimos. Aquí vinimos por eso a estudiar. Y yo estoy estudiando y yo estoy aquí buscando que todos estudiemos juntos, porque mi pretensión realmente no es aquí volverme un maestro, sino mi misión es volverme un estudiante más como uno de ustedes que pueda vivir lo que está estudiando y que pueda demostrarse entre todos nosotros que verdaderamente lo que dice Dios es cierto y funciona. Entonces, muchas gracias. Voy a